emocionados. Hoy te traigo a un hotel de lujo. Vamos a ver si encuentro alguna información y te la cuento. ¡Vámonos! Venga, señor, ¿os lo imagináis? ¿Qué quiere? ¿Una habitación? Señor Germán, ¿quiere usted una habitación? Mire. Pues la suite. Miramos esta. 520. Cuando entramos en lo que actualmente es un espectacular hotel, no éramos conscientes que estábamos pisando un lugar que forma parte de la Europa más oscura y macabra del siglo pasado. De haberlo sabido, probablemente, nuestro recorrido habría tenido una mirada muy distinta. Muy pronto sabrás por qué. Estas son las luces. Mira aquí arriba. Qué bonita. Es impresionante, ¿eh? ¿Esto es de madera? ¿Y esto de mármol? Jolines, pedazo de hotel. Esto es una sensación que aunque esté así, es como ir al pasado, tío. Ahora veremos los sillones, que como ya habéis visto. Sí, esto es como si fuese la barra del bar. Una Coca-Cola, por favor. Y no sé. Porque aquí está la cocina, tío. ¡Ostras! Estoy súper contenta, mira. ¿No? A ver, creo que es la cocina. A ver. ¡Wow! ¡Ostras! ¿Qué guardarían aquí? Porque no parece que sea la cocina. Sí, es la cocina. Mira. Toma ya. Wow, pedazo de mueble ahí arriba. Mira la cocina. Estoy emocionada, ¿es apasionado? Perdonad si no grabo bien, porque es que además, a ver para dónde tiro. Mira la otra puerta. Esto es un inmueble, está vacío. A ver qué hay aquí. Una salita. Hostia. Wow. La salita ¿sería el comedor? Sí, ¿no? Pero mirad, qué lujo de detalles es de tela. Qué detalles de madera. Me lleva a aquella época. ¿A ti qué te parece? Mira las cortinas. Dios. Tengo. Madre mía, mira. Las cortinas, qué impresión tan altas. Esto es como de un palacio, ¿eh? Madre mía. Parece un castillo. Llegamos al hotel casi por casualidad. De hecho, fue una gran sorpresa encontrar un sitio tan magnífico, totalmente intacto. Teníamos la sensación de que en cualquier momento se nos acercaría un botones para indicarnos el camino de la habitación o nos cruzaríamos con algún otro huésped elegantemente arreglado para asistir a una cena de gala. Con toda la ilusión del mundo, recorrimos el lugar y nos pusimos a grabar. Curiosamente, en la planta superior, y sin motivo aparente que lo justifique, la cámara no recogió absolutamente ningún audio. 15 minutos de preciosas estancias sumidas en el más absoluto silencio. Silencio que se interrumpió nada más pisar las escaleras que bajaban a la segunda planta. ¿Ocurrió algo en la tercera planta relacionado con los dramáticos hechos que aquí acontecieron que interfiriese en nuestra grabación? No somos especialmente sensitivos, sin embargo, esto nos hizo pensar. Probablemente nunca lo sepamos.
El castillo se construyó en la segunda mitad del siglo XIX, durante el mandato de la dinastía Bonaparte, que conformó el Segundo Imperio francés. A lo largo de 60 años no hubieron hechos particularmente reseñables, hasta finales de los años 30, época en la que el mundo estaba a punto de enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial. Hemos ido al revés. Me apetecía empezar por arriba, fijaros. ¿Y por qué? Porque el compi nos había dicho que era una verdadera pasada. Entonces, de la misma angunia, me he ido corriendo a la última planta. Así que ahora vamos a esta planta de aquí a ver qué encontramos. ¡Ah! ¡Más sillones! ¿Esto qué será? Parece una salita, ¿como veis? Aquí también te pierdes, ¿eh? De color rosa. Estos arquitos así molan un montón. ¿Eso viene para acá? ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¿Cuántas toallas hay aquí? O sea, me he quedado muerta. Impresionante. Madre mía. Y de camas. Mirad. Pero es que están nuevas las toallas. Veréis, ¿sabéis qué me está pasando en los ojos? Las toallas son blancas, ¿verdad? Pues creo que del mismo color de ver la pared rosa, estaba viendo las... Estoy viendo las toallas de color rosa. O son rosas y blancas o no. Madre mía, si es que están nuevas. Mirad las sábanas. ¡Oh! Mirad las camitas. Para los peques. A ver, vamos a ver las sábanas. A ver si puede pasar. Hay una mosca ahí. ¡Wow! Las sábanas, tío, es que flípalo. Mirad. Qué bonitas son las sábanas. Pero qué verdadera pasada. Madre mía, tenía flores. Aquí hay más. Hay 1, 2, 3, 4 camitas plegables y 2 colchones grandes. Más sábanas, ¿no? Sábanas blancas. Estas son blancas totalmente. Las mantas. Y el carrito. Mirad, unos palos de golf, ¿no? ¡Ah, no! Es una cunita plegable. ¡Ah! De estas de camping. Yo utilizaba un montón con la Mikey y mi hija la grande. Sin palabras. Sin palabras. Vámonos para allá. Se lo voy a decir a Germán. Mira, la habitación Jazmín. Ni nada más lento. Me empiezo puerta. Nene. Están todas las toallas y sábanas ahí. Yo estoy flipando. Sí, sí. Oh, mirad, este color de pared me encanta. Entre rosa, amarillo. Por lo que me he dado cuenta, bueno, este es más chiquitín, ¿veis? Que las racholas eran por igual, ¿eh? Uy, me ha asustado con mi sombra. Uy, qué tonta. Mirad, el bate. Susto. Ah, esta habitación es más pequeñita. Es individual. Pero bueno, va a ser pequeñita, unido, habitación.
En rosa, las flores, la cortinita rosa, la butaquilla esta. Fíjate. Antes no me he acercado a ninguna tele. Mirad los cojones. Las ventanas es que me encantan, ¿Os imagináis a levantaros y abrir todo eso, la ventana? Porque el paisaje de fuera es... ¡Uah! Los alrededores del antiguo palacio están situados en una zona relativamente tranquila y pacífica, con bajos índices de inmigración y un clima social agradable. Sin embargo, el estallido de la guerra y la presión alemana contra todo aquel que no fuera de la raza aria provocó un gran éxodo de refugiados procedentes del noroeste de Francia a otras zonas del país, incluyendo esta localidad. Durante los 2 primeros años de la guerra, el castillo, como tantos otros lugares, fue reconvertido en un centro hospitalario para atender a los heridos de guerra. Sin embargo, las cosas cambiaron en 1942. Algunas importantes ciudades francesas cambiaron su política de la inmigración. No eran bien recibidos todos aquellos que llegaron posteriormente a 1936, los refugiados de guerra y en particular los judíos. Estoy perdida. No, esta es otra. Esta es otra. Hay mucho más grandes, más pequeñitas. A ver. Vale. La bañera. El lavabo. Los sillones. Hay más de estos que de los otros, entonces impresionan cuando son rosas y azules. Hostia, mis apasionados, mirad que hemos encontrado, veréis, hemos encontrado la cocina. Es que hemos bajado por aquí porque decíamos, ¿dónde está la cocina? ¿Veréis? ¿Qué puerta hay más rara? Pues sí, mirad. Hemos encontrado y decimos, a ver esto, aquí hay unas botellitas de vino, ¿lo veis? Está clarísimo, la bodega. Esto es la bodega. Pedazo de bodega. ¡Ah! ¡Nene! ¡Hola! Chicos, esperaros que esto no lo he visto. ¡Mira, bicicletas! Esto podrían salir aquí a pasear en bicicleta. Mira, tener sus bicicletas y todo. La nevera de los helados, tienen para limpiar el suelo. En los charcos también. Se realizaron diferentes redadas en la zona que había pasado a tener un amplio número de inmigrantes y exiliados de guerra, pero se cebaron en particular con los judíos, que fueron agrupados en distintos centros, siendo uno de ellos el castillo. El asunto podría haber quedado aquí, sin embargo, bajo ciertos acuerdos con Alemania, un importante volumen de judíos fue enviado a una zona ocupada para ser transportados posteriormente al campo de concentración de Auschwitz. El castillo cuenta con una dramática carga en sus espaldas. Casi 200 personas de las que allí se agruparon, que incluía un importante número de mujeres y niños, fueron parte de un destacamento que acabó en el campo de concentración. Para que este hecho nunca sea olvidado, así consta en la placa conmemorativa en honor a las víctimas de guerra judías que se encuentra en el hotel. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en una especie de acto de constricción, el castillo se destinó al uso y disfrute vacacional de los hijos de los judíos heridos o fallecidos durante la guerra. ¿No se me empañan aquí las gafas? ¡Wow! Era grande, también la cocina.
pero, o sea, Mira. bueno, tamaño profesional. Sí, sí. ¿Quieres que te enseñe una cosa impresionante? Sí, sí, enséñame, enséñame. Vamos, vamos. Me va a enseñar una cosa impresionante. Tú sola. Es pequeño. ¡Hostia! Pues si lo tiene todo. Esto sí que es una verdadera maravilla. ¡Oh! Dios, mirad con lo que me gustan las tazas. Dios mío, nene. No me lo puedo creer. Aquí hay copas nuevas, todo lo que mira. Todo. La cetita de miel de parpán, los platos. Mirad los platos. Mirad las copas. Mira, las cartas del menú. Están vacías. ¿Están vacías? Las jarras. Estoy sin palabras, ¿eh? Mira, esto que está, que se cae. ¡Oh! Está el hierro. El salero. Ah, no, no, es de cristal, el salero, ¿eh? Y me digo las tazas. Dios mío. Mira las soperas, qué bonitas son. ¡Ay, mío! Uy, son platitos chiquititos. Oh, mira, te ponían a lo mejor alguna bebida aguardiente. Las tazas. Vamos, que no falta detalle. Mis apasionados, desde este sillón se acaba el vídeo de este maravilloso hotel. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adeu!